Si te parece, Fran, empiezas tú. Muchísimas gracias por la invitación en este simposio de amiloidosis. Todos los que nos dedicamos a la amiloidosis sabemos que es una enfermedad que lleva mucha carga en la familia, en las personas, muchas visitas al hospital y que está en continua innovación, continuo cambio. Y implica que todos los médicos debemos conocerla y debemos tenerla siempre en nuestro radar, ¿no? Esta sesión está un poco concebida tanto para profesionales como para pacientes, pero más bien a un 50% quería hacerlo, ¿vale? Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, como bien había comentado, bajo el término el paraguas de amiloidosis se engloban distintos tipos de enfermedades, ¿no? Que al final el resultado final es que tenemos un material proteico insoluble que se deposita y se deposita en la matriz extracelular, en este caso de los cardiomiocitos, y esto va a producir la enfermedad. Son más de cerca de 100 proteínas distintas las que se han asociado al desarrollo de amiloidosis, en concreto en humanos en la amiloidosis cardíaca 9, pero podríamos básicamente hablar de dos tipos, que es la amiloidosis AL, la amiloidosis primaria, que es la que nos va a hablar la doctora Clavero, y la amiloidosis transthyretina. ¿Por qué? Porque estas ambas formas de amiloidosis van a constituir cerca del 95-98% de la amiloidosis que vamos a ver en nuestra práctica clínica. Independientemente de que se trate de una amiloidosis primaria o una amiloidosis por transthyretina, al final la afectación cardíaca que vamos a observar será el siguiente fenotipo: un engrosamiento de las paredes ventriculares que va a condicionar una cavidad pequeña, y esto producirá finalmente una insuficiencia cardíaca. Yo, para que los pacientes lo entiendan, les explico que el corazón es como si fuera un globo de agua que cuando lo llenas con el grifo se expande, pero sin embargo cuando el músculo cardíaco está infiltrado, esa elasticidad, esa capacidad de expandirse y contraerse se deteriora y se parece más bien a un vaso, donde entra la sangre que entra y se acabó. Entonces eso condiciona que cuando tenemos que hacer un esfuerzo, como subir una escalera o coger un peso, no nos da el motor y vamos con un tráiler con un 1600 y nos asfixiamos, nos ahogamos, ¿no? Y esa es la insuficiencia cardíaca, que es una de las principales limitaciones de estos pacientes. También es frecuente que podamos encontrar afectación pericárdica. No es infrecuente que encontremos derrame pericárdico cuando hacemos una ecocardiografía de estos pacientes. Muy típico también la miopatía auricular, es decir, la infiltrado no solamente en el ventrículo, sino que también infiltra la aurícula y se predispone al desarrollo de fibrilación auricular, que tienen estos pacientes especialmente un componente importante por la prevención de riesgo tromboembólico. Y finalmente la arritmia, especialmente el bloqueo auriculoventricular. La amiloidosis por transthyretina supone un cambio de paradigma, porque pasamos de una enfermedad que pensábamos que era poco frecuente y que solamente era un fenotipo de un corazón grueso que se contrae mal, con los voltajes bajos, y que hay que hacer una biopsia, que es un follón, y que al final no tenía tratamiento, ¿no? Y estaba un poco abandonada, y ahora mismo, en el presente en el que estamos, sabemos que la amiloidosis por transthyretina es la amiloidosis más frecuente. El fenotipo es muy heterogéneo, lo vamos a poder encontrar en distintos tipos de escenarios clínicos, para nada es rara. El diagnóstico es relativamente sencillo y está disponible en casi todos los hospitales, y sobre todo existen nuevos tratamientos que han cambiado el pronóstico para siempre de estos pacientes. Por tanto, esta jornada, este simposio, tiene un objetivo que es muy importante, que es que tenemos que diagnosticar la amiloidosis por transthyretina, porque es progresiva y es grave, y con frecuencia se infradiagnostica o se diagnostica de manera errónea. Y este retraso diagnóstico va a conllevar a que el pronóstico de los pacientes sea peor. Por tanto, es fundamental el diagnóstico preciso y precoz para poder proporcionar una atención adecuada al paciente y mejorar sus resultados en salud. Bueno, ¿y qué es la transthyretina? La transthyretina es una proteína soluble que se sintetiza fundamentalmente en el hígado. Es una proteína que yo la llamo, es un taxi. Transporta en la sangre y lleva a la tirosina y a la proteína ligada al retinol, una vitamina A. Y esta proteína está formada por 4 componentes, es un tetrámero.
Este tetrámero, por distintos motivos, puede romperse y formarse monómeros o dímeros que no son funcionales y finalmente termina formando estas fibras de amiloide, que son las que se van a depositar en los distintos órganos, no solamente en el corazón, sino que es una enfermedad multisistémica. Otra vía es que la tractirretina no se elimine y esa tractirretina no funcional, que no ha sido capaz de eliminarse, termine formando estos filamentos de amiloide. Dentro de la amiloidosis por tractirretina tenemos que diferenciar dos escenarios muy distintos. Uno es la amiloidosis tractirretina hereditaria, es decir, este proceso de ruptura de la proteína del tetrámero está condicionada por una mutación desde el nacimiento, esa sería la hereditaria, o la adquirida, no hereditaria, o wild type, que podemos ver en la literatura como senil, que está en desuso, porque como ya hoy sabemos, no es una enfermedad solamente y exclusiva de personas añosas. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuándo tenemos que sospecharlas? Básicamente, la principal sintomatología va a estar referida al corazón, con insuficiencia cardíaca, arritmias y bloqueo auriculoventricular, pero siempre tenemos que tener presente que es una afectación multisistémica y que el siguiente aparato o órganos que se van a afectar va a ser el aparato nervioso, con neuropatía periférica, hipotensión ortostática, disfunción eréctil. También podemos encontrar problemas gastrointestinales con diarrea, estreñimiento, náusea, mala absorción, trastornos musculoesqueléticos, síndrome del túnel del carpo, estenosis del canal lumbar y afectación renal también con síndrome nefrótico, insuficiencia renal. Son, como podemos ver, una enfermedad que puede manifestarse de muchas maneras distintas. Pero para el cardiólogo hay una serie de escenarios clínicos donde siempre tiene que tener un alto nivel de sospecha. Cuando nos encontramos con una hipertrofia ventricular, aparentemente inexplicada, yo que me dedico a las cardiopatías familiares, también un foco donde lo miramos mucho son en aquellos pacientes que se han diagnosticado de miocardiopatía hipertrófica, pero no hay una historia familiar florida ni una alteración genética concreta de miocardiopatía hipertrófica, hacer una gammagrafía que muchas de estas miocardiopatías hipertróficas en realidad se tratan de amiloidosis. Por supuesto, la insuficiencia cardíaca, clásicamente se ha dicho la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero sin embargo a día de hoy sabemos que la fracción de eyección baila desde la preservada a la ligeramente reducida y probablemente el nicho mayor será de pacientes que tengan la fracción de eyección ligeramente reducida. Podemos encontrarlo también en pacientes que tienen estenosis aórtica y en aquellos que van, especialmente aquellos que van a TAVI, que suelen ser un poquito más añosos, suelen tener de manera concomitante también una amiloidosis por tractirretina. Por último, hay casos incidentales y en aquellos pacientes que tengan trastornos de la conducción como bloqueo auriculoventricular. En estos escenarios siempre el cardiólogo tiene que tener presente la presencia de una amiloidosis cardíaca por tractirretina. Hay algunas pistas que nos pueden hablar más de una forma hereditaria o una forma wild type. Fundamentalmente la forma cardíaca hereditaria a veces es un diagnóstico más tardío, más difícil, por su presentación más inespecífica, con una afectación neuropática, suele ser más predominante que la afectación cardíaca, también puede haber afectación ocular, y como vemos en este abanico, hay algunas mutaciones que podemos establecer una relación genotipo-fenotipo y ver cómo algunas tienen más afectación neurológica que cardíaca, pero al final el mayor pool de pacientes tienen fenotipos mixtos, tanto cardíacos como neurológicos. Sin embargo, la amiloidosis cardíaca por tractirretina wild type o adquirida, sin embargo, la principal manifestación suele ser la miocardiopatía en forma de insuficiencia cardíaca. Suele ser en personas generalmente más de 60 años, pero por ejemplo nosotros en nuestra consulta tenemos una paciente de 52 años o 50 años. Y a veces hay que estar alerta siempre a esos síntomas que van acompañando, esos problemas que van acompañando, como es el síndrome del túnel carpiano, que es muy típico. Antes, cuando hablábamos de amiloidosis, hablábamos de un diagnóstico invasivo, ¿no? De biopsia de grasa subcutánea, biopsia de recto, biopsia cardíaca. Hoy día, para el diagnóstico de una amiloidosis por tractirretina, se ha simplificado al punto de que una gammagrafía supone la prueba clave para darnos el diagnóstico. El diagnóstico de la amiloidosis por tractirretina se basa en 3 puntos. El primer punto es la exclusión de una forma primaria o AL. Esto es muy sencillo, con una analítica donde vamos a ver péptidos natriuréticos, troponina, función renal, una troponina
persistentemente elevada nos va a hablar de una afectación miocárdica, el péptido natriurético también se va a relacionar con el pronóstico, pero sobre todo en esta parte del algoritmo lo más importante es el test hematológico que nos descarte que hay una afectación primaria. A continuación, una vez que hemos descartado que existe una afectación hematológica, realizamos un diagnóstico con gammagrafía que, si se encuentra en un grado 2, 3 y los test hematológicos son negativos, podemos decir que el paciente tiene una amiloidosis cardíaca post-retina y el siguiente paso de la escalera sería realizar un estudio genético para saber si es hereditaria o es wild type, ¿no? Siempre que la gammagrafía tenga un grado 2-3 de Perugini, tiene un valor predictivo positivo cercano al 100%. ¿Vale? Podemos apoyarnos también en otras técnicas de imagen, pero no deben retrasar la realización de la gammagrafía, como por ejemplo la resonancia magnética cardíaca, que nos va a hablar tanto de la función ventricular como de los grosores, como la infiltración del espacio extracelular o la presencia de fibrosis miocárdica. Bueno, en mi día a día muchos compañeros incluso me preguntan que ¿cómo lo va a hacer un estudio genético a un señor de 85 años que tiene una transtirretina? Está claro que es adquirida, ¿no? Bueno, pues tenemos evidencia de que alrededor, un poco más del 5% de los pacientes con más de 70 años con una amiloidosis cardíaca por transtirretina tienen una forma hereditaria. Por tanto, es un gen muy cortito, 4 exones, muy barato y sencillo de leer y, por tanto, tiene un impacto muy importante porque si somos capaces de detectarlo, no es el paciente que tiene 85 años que a lo mejor no va a tener un impacto directo, pero todo lo que le cuelga, hablando mal y pronto, va a facilitarnos que podamos realizar un abordaje familiar con consejos genéticos, consejos reproductivos, planificar los seguimientos, planificar las pruebas y a dar el apoyo psicológico y emocional que esa familia pueda requerir, ¿no? ¿Cómo estratificamos? Pues, bueno, estratificamos en base a parámetros, en base a la escala de Gilmore, de Grogan o de Chen, generalmente más bien la de Gilmore con los valores de péptido natriurético, el estadio de insuficiencia renal, pero también nos apoyamos en unas técnicas multiparamétricas junto con la resonancia magnética, la ecocardiografía o el Holter. La monitorización que habitualmente realizamos a los pacientes pues consiste con seguimientos en función del estadiaje de su afectación cada 6 meses o cada 12 meses. A los pacientes que tienen una amiloidosis por transtirretina generalmente hacemos electro, la analítica que incluye el troponina de péptido natriurético, una evaluación neurológica, el test de Kansas City o el test de la marcha de 6 minutos cada 6 meses. Y cada 12 meses realizamos ecocardiografía, Holter para buscar bloqueo AV o arritmias supraventriculares silentes como una fibrilación auricular y opcionalmente a veces repetimos resonancia magnética si hay un cambio evidente clínico, ¿no? En la forma hereditaria siempre recomendamos realizarse un seguimiento oftalmológico. En los pacientes que son portadores asintomáticos pues realizamos anualmente el electro, ecocardiografía analítica y cada 2 o 3 años repetimos la gammagrafía para ver si ya hay una afectación miocárdica. Este viaje de la afectación es importante porque eso puede hacer que planifiquemos el tratamiento de la amiloidosis de una manera u otra o prioricemos un tratamiento sobre otro de entrada. Por lo tanto, es muy importante que todos los cardiólogos también tengamos claro cómo medir la progresión de la enfermedad. Y esto también lo hacemos de una manera multiparamétrica, tanto con valores clínicos de la NIJA o los test de calidad de vida, como los biomarcadores de péptido natriurético troponina o las técnicas de imagen. Así que para concluir, decir que el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca por transtirretina requiere una alta sospecha clínica, está muy pendiente de las banderas rojas y es necesario conocer sus manifestaciones por todos los médicos, desde el médico de atención primaria hasta el cardiólogo y cualquier profesional que se encuentre con ellos. El diagnóstico se puede lograr de una forma no invasiva, con un abordaje multiparamétrico relativamente sencillo, y la estratificación clínica mediante este enfoque multiparamétrico nos va a permitir establecer una ruta de seguimiento y tratamiento individualizado para este paciente. Así que muchas gracias.